Ya, a ver, la clase anterior habíamos visto relacionado a circuitos. Como les acabo de mencionar, ¿no? Es un tema muy amplio y tenemos menos de 40 minutos. Lo que pasa es que ustedes anteriormente estaban dando su examen. Entonces el examen les quitó tiempo para explicarles todo relacionados a este tema. Pero lo que sí les di una descripción teórica, ¿no? Una descripción teórica que ustedes lo tienen y hemos hecho unas cuantas preguntitas, pero falta más. A ver si no, en un tiempo nosotros vamos a coordinar para hacerlo esto, ¿ya? Porque ustedes tienen derecho a saber. Pero avanzando el tema, vamos a avanzar con circuitos eléctricos. ¿Qué son circuitos eléctricos? Miren, a ver, ¿qué cosa es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico está conformado por una pila. Una pila puede ser también una batería, un cable, un foco, un foquito. Este foco puede ser también diodo, ¿no? Un diodo puede ser un foquito. Los cables, a través del cable va a viajar la energía eléctrica. Cuando viaja la energía eléctrica, pasa por el foco y al estar en contacto nuevamente con la pila, se crea una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial hace de que crea un voltaje y nuestra lamparita se enciende, ¿no? Y acá ustedes están viendo un diagrama donde la pila se va a representar con la letra E, como ustedes están viendo, en este circulito que estoy trazando. La corriente es la corriente que viene de la pila y atraviesa por los cables. En sí es el flujo de electrones del cobre, que en este caso conforma el alambre. Y también tenemos una R que representa la resistencia del foco, ¿ya? La resistencia del foco. Hemos dicho en la clase anterior que todos los artefactos eléctricos, las luminarias que son fluorescentes, focos, ahorradores, foco LEDs, fluorescentes circulares, reflectores, todo lo que es de iluminación tiene su resistencia. No son iguales, pero cada cual tiene su propia resistencia. ¿Ya? Entonces, esto hace de que se lleve a cabo un circuito eléctrico, Acá en la parte inferior se está viendo lo que hemos visto, un circuito eléctrico, ¿ya? Pero adicional a ello, siempre se le pone un interruptor. Miren, acá tenemos un interruptor, ¿ve? ¿Qué cosa es un interruptor? Un interruptor, eso cuando ustedes ingresan a sus dormitorios, ven el cuarto oscuro, ¿no? Todo está oscuro. Entonces lo que ustedes hacen es presionar ese botoncito que está a la entrada de la puerta, ¿no? De su puerta de su dormitorio, encienden, presionan y se enciende la luz. Ese elemento que ustedes han tocado o han presionado se llama interruptor. Ese interruptor se hace presente en los circuitos eléctricos. Ya como ustedes están viendo, chicos, este es el gráfico principal de un circuito eléctrico, ¿ya? Miren, cuando ustedes tocan el circuito eléctrico, quema, ¿no es cierto? Después de un cierto tiempo, tocan el foco, quema, ¿no es cierto? E inclusive hasta la batería logra quemarse. Ese efecto que quema, ese calorcito, ¿no? Esa calentura, se llama efecto Joule. El efecto Joule, ¿por qué se le considera así? Porque lo que se elimina, ese calorcito que ustedes sienten, es consecuencia del equipo que está trabajando. Y ese equipo que está trabajando, al eliminar esa energía caliente, lo que se está eliminando, eso no se está aprovechando. Entonces, esa energía que se pierde se llama efecto Joule. ¿Y cómo se calcula? Se calcula, primero se representa con la letra W, ¿no?
que es la energía liberada o efecto Joules. Y se necesita la corriente, que es, la vamos a representar con la letra I. Ya ustedes saben que la I es la corriente eléctrica que se da en amperios elevado al cuadrado, multiplicas por la resistencia del equipo. En este caso, si tú quieres calcular la resistencia del foco, entonces primero vas a calcular la corriente que pasa por el foco, ¿no? Y ese valor lo elevas al cuadrado, multiplica por la resistencia, ¿no? Que tiene cada foco. Esa resistencia, chicos, eso ustedes lo obtienen en la reversa del mismo foco, ¿no? En la parte inferior del mismo foco ustedes ven un numeral que dice que puede ser 20, 15 o 30 W. Ese W viene a ser ese W viene a ser la potencia, pero abajito viene una simbología donde dice resistencia. Ese es el valor de la resistencia y vas a multiplicar por el tiempo que está trabajando o está encendido ese foco. Entonces, esta expresión, si tú la representas matemáticamente, lo que tú vas a calcular es el calor, esa calentura que ustedes se dan, tocan, ¿no? Al equipo que está trabajando. Ese es el efecto Joules. ¿Ya, muchachos? Entonces, no se olviden de esto. Hay un valor empírico que puede multiplicar 0,24 por I al cuadrado por la resistencia y el tiempo también se puede calcular así, ¿no? Pero ya eso es particular. Yo mismo les avisaría. Vamos a ver lo que es la potencia, ya que ya lo había mencionado. La potencia es el trabajo que realiza nuestro foco que está encendido, pero con el tiempo que está trabajando, o sea, la duración con que trabaja, ¿no? Si un foco trabaja o está encendido 5 horas, si un foco está encendido 5 horas, significa que hay que dividirlo entre las 5 horas. Entonces, esa es la potencia eléctrica. La potencia se da en watts. ¿Ya, muchachos? La potencia se da en watts. ¿Ya? Y el T, que es el tiempo, se da en segundos. Aquí lo voy a poner. Esto se da en segundos. ¿Ya? Se da en segundos. El W es la energía que se da en joules. ¿Ya, muchachos? La energía que se da en joules. Y el P, que la potencia se da en watts. Se da en watts, que se representa su unidad por W. ¿No? W watt. Pero no lo voy a poner porque se van a confundir con el otro W que representa la energía. Y la energía ahí se da en joules. ¿Ya, muchachos? Entonces, el P es la potencia que se da en watts. El W, que es la energía que se da en joules. Y sobre T, que es el tiempo, que es la duración, ¿no? Con que trabaja. Entonces, la potencia va a ser igual al trabajo que realiza, que es W, entre el tiempo que está trabajando. Ahora vamos a ver la potencia suministrada a una fuente. Miren, la fuente, que en este caso es una pila, va a entregar energía al sistema para que se encienda el foco. Entonces, esta potencia se va a calcular por el voltaje con que trabaja esta pila multiplicada por la corriente que también genera esa pila. Entonces, el voltaje por la corriente nos va a dar la potencia de la pila, o sea, la potencia suministrada por una fuente. No solamente una pila, puede ser una batería, ¿no? También puede ser un filtro electrónico, también puede ser así. Entonces, la diferencia potencial se da en los extremos de la fuente. Volviendo al esquema anterior, ¿no? Volviendo al esquema, la pila, esta pila le va a dar energía. Va a pasar la corriente. Ahí está. Va a pasar la corriente y acá usted ve un signo más y ustedes van a ver un signo menos. ¿Qué significa? Que la corriente que emite esta pila es continua. Ya es corriente continua. Y aquí va a crear un voltaje, pues, ¿no? Un voltaje que se representa con la letra B. Entonces, muchachos, eso sería lo que se refiere
a la potencia, ¿no? Por la fuente. Ahora, la potencia de una resistencia, como les acabo de mencionar, un foco. Miren acá tenemos un foco. Profe. A ver, un ratito. Sí, Moisés, ¿tienes preguntas? No, profe, ninguna. Ya. Ahí tenemos un foco. Ahí está. Entonces, cada foco tiene una resistencia que se representa gráficamente por una línea quebrada. Esta resistencia, hay focos que son, por ejemplo, de 20 watts. Ese 20 watts, el foco de 20 watts, es la potencia que trabaja, ¿no? Hemos dicho que la potencia se da en watts. Focos de 20 watts que pueden tener inclusive, como por ejemplo, 4 ohmios. Recuerden que ohmios viene a ser la resistencia del foco en este caso, ¿no? El foco puede ser también un radio sonido, puede ser un televisor. Cualquier elemento electrónico que trabaje tiene resistencia. Son diferentes. Por ejemplo, una plancha eléctrica tiene 1500 de watts de energía, perdón, de potencia. Y ellas tienen inclusive una resistencia que pueden llegar inclusive a los 600 a 900 ohmios. O sea, es una resistencia enorme. Todos son diferentes. Un televisor tiene una resistencia bien baja, porque ellos tienen filtros, tienen tiristores, tienen transistores y un conjunto de elementos electrónicos que reducen el consumo de energía. Y por lo tanto, el valor del ohmio en un televisor LEDs, por ejemplo, es muy bajo, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a una potencia disipada por una resistencia. Miren, ¿cómo podemos calcular la potencia que disipa un foco o un equipo o cualquier elemento electrónico? Lo podemos calcular acá en el gráfico. No sé si ustedes pueden ver. Ahí está. La potencia la podemos calcular multiplicando el voltaje por la letra I, que es la corriente. Y esto a la vez es igual a I al cuadrado, o sea, la corriente al cuadrado, multiplicado por su propia resistencia. O también la puedo calcular de otra manera, elevando al cuadrado el voltaje, que en este caso corresponde al elemento electrónico, dividido entre su resistencia. Miren, hay tres formas de calcular la potencia. Primera fórmula, segunda fórmula y tercera fórmula. Hay tres formas de calcular la potencia de un dispositivo. ¿Ya, muchachos? Ahora sí. Y acá tenemos dos focos conectados en serie. Uno de 20 ohmios y uno de 40 ohmios. Miren, ¿se dan cuenta? Acá se puede calcular muchas cosas. Acá hay un ejercicio. Este es un ejercicio que tiene desarrollo. Lo pueden revisar bonito desde su libro para que puedan entender el tema. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora vamos a hacer actividades. Muchachos, actividades. Bueno, acá no dice actividades, pero es esta línea, ¿ya? A ver, estamos en la página, ¿qué página estamos? 33. Página 33. A ver, chicos, todos vayan apuntando.
Vayan apuntando, muchachos. Ahí va. A ver, dice, primer ejercicio, o primera pregunta. Dice, indique qué proposiciones son verdaderas. 1. Un círculo es un camino cerrado por un círculo de la corriente eléctrica. Ajá, puede ser. 2. En todo circuito eléctrico existe por lo menos una fuente de energía. Claro, sí, sí, puede ser. 3. La resistencia de un circuito siempre disipa energía. Obviamente, pues, ¿no? Si ellos realizan trabajo, tienen que disipar energía, ¿no? Entonces la respuesta de la letra E, todas. Ya, muchachos, apunten ahí todos, todas. Apunten. Listo, profe. Siguiente, 2. Indique verdadero o falso. La energía disipada por una resistencia se da en forma de calor y en algunos casos en forma de luz y calor. Bueno, de calor sí. De luz, a menos de que haya un cortocircuito, ¿no? Una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica, consecuencia de un cortocircuito, puede ser, ¿ah? 2. La unidad de potencia eléctrica es el joules. No, acá sí no, pues. El joules es la energía. La potencia es el watts. Por tanto, este es falso. 3. Si se interrumpe el paso de la corriente, ¿la resistencia sigue disipando energía? Bueno, si ustedes apagan su foco de su dormitorio y tocan, quema. Pero quema no porque está disipando energía, sino porque la energía ha quedado contenida en el foco. Y periódicamente, a pesar de que no hay corriente eléctrica, periódicamente esa energía se va a ir disipando progresivamente hasta que se enfríe. ¿No? Entonces, ¿sigue disipando energía? Bueno, acá sería falso. Acá sí podría ser falso. Entonces, acá pongan F. Y la primera sí es, bueno, el que se dé en forma de luz, como le dije, puede que haya un cortocircuito, ¿no? Puede haber un cortocircuito, pero miren, por ejemplo, una plancha eléctrica o una, a ver, no sé si ustedes han visto la resistencia de las cocinas eléctricas, no sé si ustedes habrán visto, cuando ustedes han visto una resistencia que está trabajando, o sea, está encendida, ustedes ven que esa resistencia es un color rojo, rojo como un rojo fosforescente, e inclusive es lumitante. Si ustedes apagan las luces, se va a ver un dispositivo en forma de luz. Entonces, esta sí sería verdadera. Entonces, le vamos a poner verdadero. Entonces, la respuesta sería verdadero y las dos son falsas. Entonces, sería la respuesta la letra A. Ya, chicos, marquen la letra A. Ya, marquen ahí. 3. Indique verdad o falsedad. La potencia disipada por tres resistencias conectadas en paralelos es mayor que la potencia disipada cuando se conectan con las mismas resistencias en serie. Bueno, nosotros la clase anterior hemos visto detallado que cuando tenemos resistencia, un conjunto de resistencias, es recomendable ponerlo en paralelo, no en serie, porque en paralelo el conjunto hace que disminuya el valor de la resistencia. Ya, por lo tanto, acá dice, la potencia disipada por tres resistencias conectadas en paralelo es mayor a que si es falso. Siempre se hace menor, ¿ya? Ya hemos dicho, nuevamente, que todas las resistencias en paralelo, su valor es inferior a la que están conectadas en serie. Así que si ustedes quieren ahorrar energía, conecten ustedes todos en paralelo. Por ejemplo, si ustedes tienen 3 dormitorios que están encendidas, estos 3 dormitorios, estos 3 focos de sus dormitorios
están en paralelo. Pueden preguntarle a un electricista, ¿no? Para que comprueben. Todos están en paralelos. Claro, tienen que preguntarle a un electricista que sepa, no vaya a ser por ahí uno que haya aprendido por casualidad o de repente que sea por experiencia. Pregúntele a uno que realmente sea electricista y le van a decir que todas las conexiones, todos los artefactos, todos los dispositivos que se trabaja, que se utilice con la energía de la luz, de la energía eléctrica, perdón, de la energía eléctrica, todos están conectados en paralelo. Siguiente. 2. Siempre la resistencia equivalente de una asociación de resistencias en series es mayor que la resistencia equivalente a la de una asociación paralela de las mismas resistencias. A ver qué dicen. Siempre las resistencias equivalentes de una asociación de resistencia en serie es mayor que la resistencia equivalente de una asociación en paralela. Esto sí es verdad, ¿no? Cuando ustedes conectan en serie, la resistencia es mayor. ¿Cómo ustedes lo pueden comprobar? Por ejemplo, si ustedes tienen dos foquitos, esos dos focos ustedes los conectan en serie y luego ustedes los conectan en paralelo. Y ustedes se dan cuenta, los que están en paralelo, la intensidad luminosa de los foquitos va a disminuir. Va a ser bien bajita, va a ser la iluminación. En cambio, si esos dos focos, los mismos, ustedes los conectan en paralelo, van a ver que sus focos van a iluminar muy, pero muy, muy luminiscente, ¿no? Va a haber mucha iluminación. ¿Ya? Por eso que las resistencias, como están conectadas en paralelo, disminuyen. ¿Ya, muchachos? Siguiente, 3. Todos los dispositivos eléctricos que se utilizan para el calentamiento se basan en el efecto Joule. Bueno, acá en este caso es falso, ¿no? Falso. Entonces, tenemos falso, verdadero o falso. Sería la E. ¿Ya, muchachos? Marquen ahí, por favor. A ver, vamos a hacer, acá tenemos la 4. Dice, indique en cada circuito la dirección de la corriente eléctrica. Miren, tenemos acá dos circuitos. En realidad es el mismo. Es el mismo. Dice, la primera es horario, la siguiente, la Leo es horario, la B es horario, antihorario, ya, allá. ¿Qué significa esto? Miren, la corriente viaja de menos a más. Miren, de menos y se va al más. ¿Cómo va a circular? Miren la corriente. Siempre circula de menos hacia el más. En el otro, ¿dónde está el menos? Acá. El más abajo, entonces del menos hacia el más. Y va a circular así. Miren, chicos. Así va a circular. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Entonces, el primero, ¿qué cosa es? El primero es sentido horario, ¿no? Y la siguiente, nos damos cuenta que el sentido es así. O sea, esto sería sentido antihorario. Antihorario. Entonces la respuesta sería la A, horario, y la B, antihorario. Ahí, antihorario. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? La B, ¿no? La B, horario y antihorario. Ahí, marquen, muchachos, por favor. Y pasamos ahora a la siguiente pregunta, 5. Pregunta siguiente, 5. A ver, chicos, dice, un foco tiene en su inscripción 200 watts y 220 voltios. ¿Cuál es la resistencia del foco y cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula por él? ¿Ah? Eso es lo que nos piden. ¿Cuál es la resistencia del foco y cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula por él? Un ratito. Hola, Zuley. Hola, ¿me escuchas?
Hola, Zuley. Hola, ¿me escuchas? Bueno, creo que está. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Ya. Entonces sí me escuchas. Ya, muchachos, cualquier cosita, cualquier detalle en la plataforma, ahí van a encontrar todo, inclusive los videos. Sigamos. A ver, la 5. Vamos a hacer la 5. Un foco tiene en su inscripción 200 watts y 220 voltios. ¿Cuál es la resistencia del foco y la intensidad de corriente eléctrica? A ver, miren, chicos. Ustedes saben que un foco, ustedes cuando habrán comprado un foco, por ejemplo, los focos ahorradores, tienen así, ¿no? Así son los focos ahorradores, ¿no, chicos? Más o menos es así. O si no, hay algunos que son espiralados. Ahí está. O si no, a ver, vamos a ser espiralados para que haya comprensión. Ahí está. Nuestros foquitos. Ahí está. Bueno, no tanto como así, pero por ahí está. Ya, entonces, abajito del foco hay una plaquita que dice 200 watts, 200 watts y dice 220 voltios. Entonces, ¿qué significa esto? Que 200 watts es la potencia, ¿ya? Y 220 voltios que indica el voltaje, o sea, con la letra B. Entonces, nosotros podemos calcular la corriente eléctrica, o sea, la intensidad de corriente eléctrica, que es I, y podemos calcular, ¿no?, la resistencia del foco, ¿no?, R. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Pues, ¿cómo lo podemos hacer? Fácil. A ver, miren, muchachos. Tenemos una formulita, ¿no? Tenemos una fórmula que dice que para calcular la potencia es simplemente multiplicar el voltaje por la corriente. O sea que ahí puedo calcular la corriente eléctrica, chicos. Ahí lo puedo hacer. Ay, muchachos, disculpen que estoy un poquito medio afónico, ¿no? Puedo calcular. Entonces voy a reemplazar. ¿Cuánto vale la potencia? 200 watts. Le ponemos 200 nomás. La B está acá. ¿Y cuánto es? 220 por I. Miren, y tienen esta pequeña ecuación, ¿ah? Tienen esta pequeña ecuación. Entonces sabemos nosotros matemáticamente que todo lo que multiplica pasa a dividir. Entonces, ¿cómo tenemos la corriente I? ¿Cómo la tenemos? Dividiendo 200 entre 220. A ver, muchachos, ¿quién me da el valor? A ver, ¿alguien divida? 0, ¿cuánto? A ver, vamos a dividir. $0,9, ¿no? 0,9. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? ¿Saben cuál es la unidad de la corriente eléctrica? 0,9 amperios. Ya, chicos, amperios. Esta es nuestra respuesta. Ahí está. 0,9 amperios. ¿Pero qué nomás nos piden? La resistencia del foco. Ah, facilito. Si yo ya tengo la intensidad de corriente, entonces
tengo una fórmula, que el voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente, o sea, por I. ¿No? Esto ya lo hemos detallado anteriormente. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje hemos dicho que vale ¿cuánto? 220. Acá está, ¿ve? 220. Entonces calculamos, reemplazamos 220 igual a la resistencia por la corriente. Pero la corriente ya la hemos calculado ya. ¿Cuánto era la corriente? 0,9. Entonces vamos a reemplazar 0,9 y ese valor lo vamos, y este pasa a dividir, pues, ¿no? Pasa a dividir y decimos 220 entre 0,9. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Cuánto sale esto? Bueno, acá nos sale, me sale un promedio de 244. 244. Nos sale un promedio de 244 ohmios. Así. Así su símbolo de ohmios. 244 ohmios. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuánto sería? 0,9 y 244. Pero, miren chicos, no hay ni un 244, no hay. Entonces optamos por el más cercano. ¿Cuál es el más cercano? El 200 está lejos, no es. El 300 tampoco. Acá 200 tampoco. Acá hay dos, ¿ve? 242 los más cercanos. Pero ¿cuánto fue la corriente? La corriente fue de 0,9. Entonces sería la respuesta la letra B. Porque el valor sería 242, el más cercano con el 0,9 amperios. ¿Ya chicos? En cambio el otro es 3 amperios, que es diferente. Marquen la letra B y pueden resolver, pueden copiar lo que está escrito. ¿Ya chicos? Un poquito rápido, que estamos con el tiempo. Se nos va. Profe. La número 6 es esta. Esta es la número 6. Chao, profe. Ya. A ver, lo voy a dejar planteada porque ya se nos va el tiempo. ¿Ya chicos? Ya de ahí ya nos vemos el día viernes. Por favor, vayan repasando. Ya, vayan repasando esto. A ver, si se nos corta, ya le voy a dejar a menos planteado. Dice, la potencia consumida por una resistencia de 40 ohmios es 90 watts. Entonces, ¿cuál es la medida de la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de? Ya, pues miren, fácil. Entonces sería la potencia es igual a R por I. I al cuadrado. Entonces, nos piden la intensidad. La potencia vale 90 watts. La resistencia por R, la que nos piden, y la corriente, la corriente, perdón, la resistencia vale 40 ohmios. Ya, la resistencia vale 40 ohmios. 40 ohmios, chicos, se nos va el zoom. 40 ohmios, 40 por I al cuadrado. Matemáticamente, I, ¿a qué es igual?